empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, en cada calma o a la tempestad, el equilibrio sin... Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el consejero de familia, el pastor Renzo Ortiz, de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión, donde hoy podemos decir que gracias a Dios, nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestros hijos están en las manos de Dios. Y qué bueno poder articular en el poder absoluto, después de Dios está la familia. Cuando hablamos de familia, esto implica al papá, a la mamá y a los hijos. Y qué bueno hoy, con esta visita tan especial que tenemos en nuestro municipio, Marcelo Betancourt, quien es conferencista de familia, de parejas, en la crianza y en la educación de los hijos. Nuestro lema es, hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Así que, Marcelo, qué bueno tenerte por acá en la Unión y ser parte de lo que Dios está haciendo, porque sé que también juntos, de la mano de Dios, vamos a articular todo lo que hemos venido haciendo. Y recuerda, todos los sábados a las 3:30 de la tarde, Canal 8 Comunitario La Unión, también nos puedes ver por Facebook y por YouTube. Así que, Marcelo, entremos en materia. Pastor, ¿qué puedes traer tú para nuestro municipio desde tu experiencia como exalcalde y ahora trabajando en pro de la familia? Bueno, de antemano un saludo muy cordial para todos, muy feliz, muy contento de estar acá con la querida gente del municipio de La Unión. Sí. Y Pastor Renzo, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta temática tan importante y tan necesaria hoy en día en nuestras comunidades. No, y que surge una urgencia, Marcelo. La prioridad después de Dios es la familia. Tú y yo sabemos, y muchos unitenses en el oriente antioqueño sabemos lo que está sucediendo, cómo ha venido transformando y cambiando la familia. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes aportar para nutrir la familia en estos tiempos, Marcelo? Bueno, bien se ha dicho en muchos espacios que en la familia se ha perdido esa conexión con Dios, que en la familia ha desaparecido esa fe íntegra que debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo y a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, mandamientos tan importantes como honrar padre y madre. Entonces de ahí nacen, digamos, una serie de inquietudes y me di a la tarea de cuando fui docente en la institución educativa de la Inmaculada Concepción, que tuve a cargo Escuela de Padres, donde hicimos inicialmente una cartilla y una charla, una conferencia sobre la inteligencia emocional y sobre los conceptos de inteligencia para llegar a cada uno de los jóvenes y a los padres de familia. Desde ahí yo venía pensando y me llama la atención una frase, o mejor una frase, una palabra que es la cantaleta. Y el significado de la cantaleta, por ahí lo han dicho algunos conferencistas, que es canto letal. ¿Qué les parece esa palabra? Es cantaleta, canto letal. Y creo que desde allí, desde el maltrato dentro de la familia, empieza la desconexión con los hijos. Hemos visto, y yo creo que a más de uno nos ha pasado, hace poco tiempo vi a una señora que el niño se le cayó, lo llevaba en la mano y se le cayó, lo levantó a palmadas. ¿Cómo les parece? El niño se cae y la mamá lo levanta a palmadas. Desde ahí yo pienso que se pierde la conexión y ese es uno de los temas que tengo presente
en el libro que estoy terminando ya de escribir sobre la crianza de los hijos, el libro pues, Creciendo con ellos, donde cuando el hogar falla, la sociedad paga. Claro. Y entonces le decía, Pastor Renzo, les cuento, queridos televidentes, que nosotros, digamos, yo con mi hijo, cuando trabajé en el municipio de Sabaneta no me veía tan frecuentemente con él y estaba perdiendo la conexión cuando apenas tenía 6, 7 años. Y un día decidí llevármelo para un bosque 5 de la tarde, fritamos unas salchipapas y ahí en medio de la oscuridad el niño me decía, tengo miedo. ¿Y quién crees? Yo también tenía miedo, pero yo no le dije, no, tranquilo mijo, yo lo cubro. Y en medio de esa soledad juntos y de la oscuridad, el sonido de la noche, pues el niño empezó a preguntarme cosas y hablamos de la naturaleza, hablamos de la valentía, hablamos del respeto, hablamos de tantas cosas, pero pienso que fue propiciar un ambiente para que él y yo conectáramos, sabiendo que yo apenas lo estaba viendo semanalmente. Creo que entonces uno de los temas importantes es la conexión. Y muchas veces llegan los padres de familia a decirle a uno como docente en las instituciones educativas, hombre, ¿qué hago con mi hija? Es que no me hace caso, es que no me hace caso. Y son en una pelea constante, en ese canto letal del que yo le hablo. Hay una importancia que tú hablas, Marcelo, y es, mira, si el hogar y la familia es el mejor lugar para crecer, usted y yo y todos nosotros estamos llamados a sembrar valores y principios. Y mira que tú hablabas de la recuperación del tiempo de tu hija. Si hay algo que tenemos que tener del hijo. El hijo, sí. Si hay algo que tenemos que tener claro hoy es hay que sacar tiempo para nuestra familia. Porque una de las cosas que más reclama la familia es el tiempo de nosotros. Por eso nosotros en Construyendo Familias Sanas, nosotros trabajamos es el ser más que el hacer. El hacer, el ser, me interioriza de lo que yo soy. Si yo tengo amor, doy amor. Si yo tengo perdón, doy perdón. Y tú hablabas de una unidad y de hermandad. ¿Cómo has logrado todo eso en el crecimiento personal a tu familia, Marcelo? Bueno, precisamente les quiero compartir esta frase tan importante, y es que para conectar hay que tocar el corazón antes de pedir la mano. Miren, esa es la ley de la conexión. Antes de tocar el corazón de una persona hay que saber qué hay en él. ¿Y eso cómo se logra? Escuchando. Yo pienso que esa pregunta que usted me hace la puedo responder diciendo que cómo actuar dentro de la familia para que haya esa armonía familiar, y es desde la escucha, desde cómo yo interpreto a la otra persona, cómo reconozco al otro, a través de la escucha. Para saber qué hay en ese corazón, tengo que escuchar, y ahí hay conexión para que le entiendan a uno, para que le hagan caso y para saber y para poder armonizar dentro del hogar. Qué importante esa palabra que nos dejas hoy como un legado. Aprender a escucharnos. Escucha. Y es lo que nosotros queremos fortalecer dentro del núcleo familiar. Cuando yo escucho, yo aprendo a hablar. Y así dejo que los demás hablen cuando tienen que hablar. Por eso papá, mamá, abuelos, tíos, los que nos están viendo por los diferentes medios de comunicación, este es un llamado para ti. Desde la experiencia es que queremos seguir sembrando buenas semillas, porque el que sabe sembrar semillas recoge un gran fruto en un mañana. Ahora, aquí hay algo muy fuerte, Marcelo, que queremos fortalecer, y es, desde tu experiencia, ¿a qué llevarías hoy a las familias como están viviendo? Bueno, mire, al ejemplo. Creo que señor. A que educamos a través del ejemplo. Y estaba aquí leyendo un proverbio que dice, camina en su integridad el justo y sus hijos andarán virtuosos y andarán dichosos después de él. Sí. Creo que cuando educamos a nuestros hijos no tenemos hoy la problemática en la sociedad. ¿Y cómo se educan? Desde el ejemplo. Y les voy a contar una historia, y me permiten, con todo respeto, que me parece hasta graciosa, y es que siendo docente teníamos una profesora que era muy delicada, y había un niño muy boquisucio en el grado 5º, y ese niño se disparaba en vulgaridades a los otros niños,
y la profesora, creo que la profesora Marta, lo cogí y le decía, ay mi amor, usted es tan lindo con esa boquita tan linda, no diga esas cosas. Y lo cogía y le decía, cuando un día llegó la mamá y le dijo, es que oíste, Marta, ¿cómo va ese? No sé si puedo decir la palabra, ¿cómo va ese mal para no decir? Oiga, entonces mire cómo es desde el ejemplo, mire cómo los hijos tienen esos modelos o cómo se crean esos imaginarios a seguir desde lo que ven en cada uno de los integrantes de la familia. Y creo que ese llamado, Pastor Renzo, es a educar desde el ejemplo y desde la paciencia. Yo en el libro tengo temáticas como el abuso sexual, como la disciplina, como el establecimiento de rutinas, como el establecimiento de límites. Y ahorita hablando del establecimiento de límites, que vi esta jardinera, aquí me acordé, y en el libro tengo esa anécdota, y es que veía yo a una señora bregando a bajar un niño de una jardinera un poco más alta que esa. Bájese de ahí que se va a caer, bájese. Y el niño no tenía ni 4 años. Empezó a rogarle, hasta que le dijo, vea, le voy a decir al papá. Usted se imagina el mensaje que estaba enviando esa señora, rogándole a un niño de casi 4 años que se bajara de la jardinera en vez de plantarlo y bajarlo de inmediato y decirle, bueno, se bajó, que yo soy la que mando. O sea, desde ahí el establecimiento de límites, el establecimiento de autoridad, se ven hoy permeados, se ven hoy muy afectados porque los padres no estamos preparados y no tenemos ese conocimiento para generar la rutina, los límites, la disciplina desde la primera infancia. Hay algo muy importante, el ejemplo arrastra, y yo no le puedo exigir a un hijo si yo no soy ejemplo, porque si el ejemplo arrastra, entonces yo voy a seguir sembrando bien en los hijos. Yo tengo una anécdota donde una vez suena el teléfono y la mamá le dice al niño, conteste y diga que yo no estoy. El niño dijo que mi mamá manda a decir que no está y cuelga. Cuando inmediatamente la mamá lo cogió y le dio su gran pela al niño. Así es. ¿Quién fue el desobediente? ¿La mamá o el niño? Fue la mamá, porque la mamá fue la que lo mandó y le dijo que dijera que no estaba. Entonces, ¿cómo queremos corregir niños y niñas sanas para un mañana si no somos ejemplo dado a seguir? Y tú hablabas de la figura que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, dentro de tu libro estás dando un concepto claro de lo que es de la familia. ¿Cómo podemos nosotros unirnos en todo ese crecimiento y fortalecimiento para no ver lo que está sucediendo hoy en día en las familias? Marcelo. Bueno, hay que congregarnos, hay que capacitarnos y sobre todo hay que tener a Dios dentro de los hogares. Pienso que cuando se deja todo a la diestra y siniestra, como decimos por ahí coloquialmente, las cosas no funcionan. Hay que volver a los principios, sí. Hay que volver inclusive a la urbanidad de Carreño. Y quiero complementar lo que usted, Pastor Renzo, decía ahorita del ejemplo de que la mamá le dijo, dígale que no estoy. Y un gran amigo me contaba una anécdota hace poco de una vez que iba a vender una yegua, y esa yegua era pateadora y ya había mandado para el hospital a cuidados intensivos a un mayordomo. Y boleaba pata parejo, eso no se podían descuidar porque aporreaba el que sea. Y el amigo mío iba a vender esa yegua y le había advertido al niño, ojo que voy a vender la yegua y no vaya a decir que esa yegua es pateadora. Y el niño de 6, 7 años, el papá diciéndole que no dijera que la yegua es pateadora. Y lo primero que llegó fue que, papá, le digo en el caso, le digo a Gustavo que le traiga ya la yegua pateadora. Pero eso así, no, esa yegua no patea. Entonces después el niño le llamó la atención al papá y le dijo, papá, es que usted cómo le va a decir al que esa yegua no patea, después mate a ese señor. Un niño de 6, 7 años enseñándole al papá a no decir mentiras, ¿cómo le parece? Entonces somos nosotros los que transmitimos las cosas indebidas. Es tremendo y mira el ejemplo que él nos está transmitiendo hoy. Ahora, yo te pregunto allá, papá, mamá, ¿qué legado le estás dejando tú a tu hijo? Y no estoy hablando de bienes terrenales, de poder, fama, riqueza, no, porque eso es pasajero. El llamado hoy, abre tu corazón y dale el primer lugar a Dios en tu corazón. Número 1, para que cambies tú como papá, como mamá.
Número 2, para que el fruto de ese cambio se vea en la manifestación de los hijos. Pero yo te animo y te invito hoy, si tú le das el primer lugar a Dios en tu corazón, tú vas a dejar de mentir, de engañar, de robar, y tu casa y tu familia va a ser un lugar bien grato para vivir. Cuando nosotros como consejeros espirituales trabajamos con familias, siempre hay una preocupación. Decimos de boca, tener una familia, pero no se vive como familia. ¿De qué me sirve tener una foto en familia, abrazados, tal vez comiendo, pero solamente se prestaron para ese momento de la foto, porque no viven en armonía, en unidad, en amor? ¿Cuántos de los que me están viendo o me están escuchando por los diferentes medios de comunicación, en estos momentos su familia es un caos? Esto que me estás viendo o me estás escuchando, los testimonios de nosotros, esto no es una casualidad. Aquí hay un propósito. Y eso es lo que, Marcelo, queremos que nosotros, con la dirección de Dios, sembremos en los corazones de cada ser humano. Dentro de esa trayectoria, Marcelo, todos tenemos experiencias que contar. Sí. Pero si tuvieras una familia en crisis, a un punto de separación, de divorcio, ¿qué harías tú? Claro que sí. Bueno, lo primero que yo haría es decirle a papá y mamá que tienen que buscar esa conexión con Dios, sí, esa conexión espiritual y esa conexión emocional. Porque de nada sirve uno decir palabras bonitas cuando yo llego a la casa y ni saludo. De nada sirve decirle mamá, esposa, perdóneme, pero realmente está la simpleza dentro del hogar, no contesto una llamada, no me mantengo en la casa, no hay un acompañamiento real y una ayuda con los hijos. Entonces de nada sirve una cantidad de situaciones cuando ya no hay mucho por enmendar. Esa conexión de la que hablábamos ahorita empieza es por esa espiritualidad y esa emocionalidad, porque somos seres humanos y somos también seres emocionales, donde no somos piedras, somos de carne y hueso, donde una caricia, una mirada, un cariño, una florecita que se le entregue a la persona. Yo, por ejemplo, fui el cumpleaños de mi hijo y con una tiza le escribí en el andén, cuando saliera del colegio le hice un corazón, le dije: hijo, te amo, feliz cumpleaños. Ese tipo de detalles tienen que existir en nuestra familia para que haya conexión. Siempre es una conquista, nunca es algo de represión, algo de cuando ya se nos salen de las manos todos los lazos familiares. Pienso que por ahí, Pastor Renzo, se podría tratar de solucionar. Mira el consejo que él da al corazón de cada uno de nosotros. Ahora sí entiendes por qué hacemos de nuestra familia el mejor lugar para crecer, porque todos vamos en un cambio evolutivo. Los principios son: uno nace, se reproduce y muere, y todos vamos a caer en diferentes etapas de la vida, pero hay que vivir cada día como si fuera el último día de su vida. Tú aconsejas en estos momentos, viendo esa desintegración que estamos viendo a nivel de las familias, el caos, la separación, los divorcios, ¿qué podríamos hacer nosotros basado en ese consejo que tú nos das para que eso no ocurra en la niñez? Una de las preocupaciones que hay en todos nuestros municipios es la niñez y la infancia. Es triste uno sentarse con un chico, con una chica de 12, 14, 15 años y decir: no quiero vivir. Es triste. Y como consejero espiritual hago un llamado a todas las personas en su corazón. Mira, y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué quieres para tu hijo o tus hijos? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Tú qué quieres para tus hijos? Lo mejor. Lo mejor. Y son la razón de ser de nosotros. Escucha, y son la razón de ser para nosotros. Entonces, si tú quieres lo mejor para tus hijos, ¿qué haces tú para con tus hijos para que también estén en lo mejor? Darles lo mejor. ¿Y qué es darle lo mejor a un hijo? Darle lo mejor a un hijo es compartir con ellos tiempo,
darles educación, Escucha. y participar de sus actividades, no dejarlos en el colegio como si el colegio fuera un parqueadero de niños, porque es que entonces le estamos dejando a las instituciones educativas que son las responsables de lo académico, más no de los valores que se enseñan en el hogar. Entonces creo que ese es el acompañamiento real de los padres, esa responsabilidad de nuestros hijos, de acompañarlos, de entregarles ese afecto, pero ese afecto rodeado, lleno de otra serie de acompañamientos y de elementos que necesitan ellos para su desarrollo espiritual, emocional, físico y mental. Yo creo que es desde el hogar desde donde esos valores tienen que ir acompañados y ¿por qué no? Creo que hoy donde las familias carecen de afecto es porque falta Dios y porque los padres no han sido conscientes de cuál es la riqueza verdadera de la vida. No tanto la vida se ha convertido en un afán, el afán de tener, pero no en el afán de ser. Cómo somos y cómo vivimos y cómo estamos en un bienestar integral dentro de la familia. Mira, todos los consejos que hoy, con dirección de Dios, y qué gran bendición tenerte, Marcelo, en medio de nosotros para articular el programa de construir. El que sabe construir, edifica. Y venía algo cuando tú aconsejabas a todos los que nos están viendo y escuchando, cómo es que yo soy papá o mamá, pero alcahueteo a mis hijos desde temprana edad para que ellos hagan lo que quieren hacer. Así es. Un principio bíblico, la vara y la corrección dan sabiduría. Cuando yo amo, yo disciplino. Y el que no forma valores en la casa no va a poder edificar y que ese hijo o esa hija crezca para un mañana. Por eso estamos de la mano de Dios, confiando que lo que estamos haciendo es para Él. Estamos y seguimos construyendo familias sanas para el mañana. Cuando nosotros construimos familias sanas para el mañana, bajo la voluntad de Dios, esa familia es estable, plena, confiable y segura. De ahí nace nuestro lema: hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Papá, mamá, estamos hablando de tus hijos. Qué lindo es poder escuchar a nuestros hijos cuando le dicen a uno: papá, mamá, gracias por lo que tú me enseñaste. Gracias por lo que tú desde temprana edad has estado conmigo. Y tal vez, papá y mamá, tú necesitas un trato en tu corazón, pero no esperes a mañana. Es hoy. Yo he aprendido un poquito en todo este caminar, Marcelo, que mientras yo camine más con Dios, yo voy a poder estar firme, confiado y seguro. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas allá. Si hay algo en uno de los programas, de los tantos que hemos hecho en Construyendo Familia Sana, yo siempre hablo de la identidad. Porque si yo tengo una identidad plena, confiada, yo voy a estar poder y decir que soy feliz. Ahora, esa felicidad es absoluta siempre y cuando yo reconozco que me equivoqué. Marcelo, yo te pregunto, ¿tú alguna vez te has equivocado? Claro, todos nos hemos equivocado. Yo me he equivocado. ¿Tenemos errores? Tenemos errores. Tenemos errores. Pero, ¿qué haces tú cuando reconoces tu error? ¿Cómo enmendas el error que acabaste de cometer, Marcelo? Empezando porque si lo acepta, lo asimila mejor. Espera. Tú dijiste una palabra muy clave. Si lo acepta. O sea que estamos hablando de honestidad. De honestidad. Así es. ¿Sabes cómo defino yo la palabra honestidad? Es aquella persona que es sincera consigo mismo y con los demás. ¿Cómo se manifiesta eso cuando tú me dices de ese reconocimiento, Marcelo? Se manifiesta cuando yo respeto la individualidad del otro y el reconocimiento del otro. Qué si bien. hay individualidad, todos somos, por eso nos llaman individuos, porque todos somos unos paqueticos, hablando de carácter, hablando de personalidad, hablando de nuestra manera de ser, muy diferentes. Hay un respeto por sí mismo, pero también hay un reconocimiento del otro. Y cuando yo reconozco al otro, lo estoy considerando, le estoy teniendo consideración para perdonar. Pero también me respeto a mí mismo para saber cómo yo me supero y cómo corrijo mis errores. Qué buen punto y qué buen aporte das, Marcela, a lo que estamos construyendo hoy. Mira,
mientras que yo no reconozca mis errores, yo no voy a poder ser libre. Ahora yo te pregunto allá donde tú estás, sí, a ti papá, sí, a ti mamá, a ti que te tocó como tío, como tía, como abuelos, ¿hasta cuándo vas a seguir encerrado en tus propias concupiscencias, en tus propios deseos y no vas a reconocer tus errores? Cuando yo reconozco mis errores y enfrento mis errores, podemos decir, yo soy un problema hasta que yo no vea el problema, pero cuando yo veo el problema, dejo de ser el problema. Así es. Y eso es lo que Marcelo está queriendo decir. Cuando tú hablas de creciendo en familia, del fortalecimiento, ¿qué aportas a lo que estamos hablando hoy, Marcelo? El libro se llama... ¿Cómo se llama? Creciendo con ellos. Creciendo con ellos. Y bueno, estoy muy animado, estoy muy motivado con el libro y se llama Creciendo con ellos y creo que es que todos tenemos que crecer. Somos llamados siempre a ir en evolución y hay que tener esa grandeza. Y me acuerdo de un libro que se llama Las 21 cualidades del liderazgo, Sí. que en el capítulo del carácter habla, el carácter no es ser bravo, el carácter no es, ser un poco, digamos, de tenacidad fuerte y de maltratar al otro. El carácter es ser grande, el carácter es tener una condición y siempre sentirse grande. Entonces había un cuento de una niña que va por un parque, digamos aquí en el Parque La Unión, y se encuentra un señor vendiendo algodón de azúcar. Y coge el algodón de azúcar más grande y el papá detrás corriendo, apenas vio que lo iba a coger, le dijo, venga mija, usted sí es capaz con ese algodón de azúcar. Y la niña, con apenas 5 años, le va contestando al papá, no te preocupes papá, soy más grande por dentro que por fuera. Así le dijo la niña al papá. Y creo que ese es el llamado, a que seamos más grandes por dentro que por fuera, escuchando a Dios en nuestro corazón. Y creo que eso es lo que nos da la verdadera grandeza. Mira cuántos consejos hemos recibido hoy y que vamos a seguir aportando para el crecimiento y que ese crecimiento nos va a ayudar a valorar la vida, a tener un carácter. Pero yo quiero dejar un desafío hoy, como siempre lo hago en todos los programas. Sé honesto contigo mismo. No te engañes más a ti mismo. Hoy es un llamado para poder fortalecer en todo ese crecimiento de lo que vamos a hacer. ¿Cómo queremos que cambiemos por dentro si no le estamos dando el primer lugar a Dios? ¿Cómo quieres que cambiemos si no hemos tomado una decisión personal? Por eso, este llamado es para ti hoy. Vuelvo y reintegro lo que hemos venido. Cuando crecemos, Marcelo, el tiempo va a mostrar qué somos y en qué estamos. ¿Cómo podrías tú fortalecer y aportar más granitos a la familia en el crecimiento, Marcelo? Bueno, otro aporte importante que le podemos dar a la familia es desde la educación de la inteligencia emocional. Miremos la siguiente frase de Aristóteles: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, por el motivo correcto, en el momento correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Desde esta frase podemos interpretar entonces que hay veces nos dejamos llevar por las emociones, somos muy primarios y contestatarios, y por eso se dan los conflictos y las distancias en el hogar, en nuestras familias. Cualquiera puede ponerse furioso, listo, eso es fácil, pero ¿cómo yo ante la ira puedo reaccionar de una mejor manera? ¿Cómo, por ejemplo, no hablemos solo de la ira? Si digo que caminemos en equilibrio por este andén, todos pasamos en equilibrio, pero si lo subimos a la altura de 30 metros, seguramente ahí mismo me caigo. ¿Pero por qué me caigo? Por el miedo, sabiendo que aquí la altura es baja y allá la altura es alta, entonces por el miedo. Lo mismo sucede no solo con el miedo, sino con la ira. Cómo manejar cada una de las emociones. Este es otro elemento que podemos decirle a nuestras familias, de que hay que capacitarnos. Ser papás, conformar un hogar es un reto constante, como la educación, que debe ser permanente, como la vida en Dios, que debe ser permanente. Eso no es por allá
échame la bendición cada vez que tengo miedo, venga, o cada, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo verdaderamente tenemos una vida en constante nutrición, en constante cambio? Desde ahí entonces la parte emocional es bien importante. Lo más tremendo que tú decías, Marcelo, y que quede muy claro es, ¿cuándo el ser humano busca más de Dios? Marcelo. Sí, cuando tiene miedo, cuando tiene problemas. ¿Sí o no? Tenemos que estar enfermos, con problemas, con dificultades, y ahí sí buscamos al que da la solución. Pero ¿por qué hay de esperar a mañana? ¿Por qué no comenzamos hoy? ¿Por qué no tomamos una decisión de nuestro corazón? Y tú nos dejabas un legado y un desafío en todo lo que tú has hablado en este momento. Es el fortalecimiento familiar implica un cambio total. Un cambio total. Pero no esperar a mañana para cambiar. El cambio comienza hoy. El cambio comienza hoy. Así es. Todo eso es lo que dice. ¿Y qué aportas, tú dices, Marcelo? Bueno, entonces les hablaba de la inteligencia emocional, que tiene que ver con conocer las emociones, manejar las emociones, la automotivación, reconocer al otro, manejar las relaciones, cómo me relaciono yo bien dentro del respeto. Por ejemplo, una crítica que yo le haga a los demás, le digo, usted no sirve para nada, ¿cómo yo le puedo decir a usted, mira, de pronto te estás equivocando en esto? ¿Cómo redireccionamos? ¿Cómo mejoramos? Cuando soy impuntual con las personas, cuando llamo por apodo a las personas, cuando no le pregunto a usted alguna consideración, entonces cómo se va dañando el ambiente de las relaciones con el otro. En esa parte de la inteligencia emocional, de la automotivación, cuánta pereza hay en los jóvenes de hoy que usted les empieza a hablar de Dios y se duermen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo motivamos, cómo manejamos las emociones, cómo reconocemos al otro y cómo nos relacionamos bien con los demás? Esto es por un lado. Y otra cosa que ahorita estaba recordando cuando usted mencionaba la importancia del ejemplo con nuestros padres, es que mi papá y mi mamá siempre me enseñaron a trabajar. Ajá. Y ahora, yo que fui alcalde en el municipio de Guarne, llegaban unas normativas de bienestar familiar, del abuso al trabajo infantil, listo. Claro, no hay que abusar, no hay que maltratar a nuestros niños, pero sí hay que enseñarles a trabajar. Creo que a mí, más que la academia, el trabajo a temprana edad me enseñó muchas cosas. Me enseñó la disciplina, me enseñó el coraje, el valor, o sea, la valentía, el tesón que hay que tener por las cosas, a cumplir un horario, a respetar la puntualidad y a sacar adelante muchos procesos donde uno, con esas carencias y esa voluntad para trabajar, nos forman más que cualquier cosa. Creo que a nuestros jóvenes y a nuestros niños les estamos dando todo así. Y ese es otro consejo que quiero darles en la tarde de hoy, de cómo el trabajo educa, el trabajo forma, y desde temprana edad hay que enseñarles a ellos no solo los límites, sino un establecimiento de rutinas en el hogar, de cómo ayudan con las tareas en el hogar, de cómo ayudan digamos, desde temprana edad a organizar su cama, a lavar su traste, a ayudar con el regado del jardín, con una serie de tareas que se pueden poner. Y por qué no, si hay manera con algún familiar dentro de un almacén o dentro de alguna granja, que a los niños y jóvenes se les pongan tareas para que crezcan, porque eso es lo que está pasando verdaderamente hoy en día. No solo las carencias emocionales, espirituales, sino también la falta de disciplina en el hogar. Y escuchen ese consejo que está transmitiendo hoy. Hay que enseñar a los niños de temprana edad a valorarse, a amarse, pero también enseñarles a trabajar, como tú decías. Hoy un niño pide de temprana edad un celular y se lo dan para que no llore. Triste. Eso pasa. Y las pantallas nos están volviendo ansiosos. Sí. Créame, yo por ejemplo, que venía a un ritmo aceleradísimo, cuando tuve esa alcaldía a cargo, semejante responsabilidad, terminé con una ansiedad y era también de responder celular, de hacer una cosa y otra. Lo que pasa es que también somos energía, y somos una serie de hormonas que están en nuestro organismo que se van alterando con los afanes de la vida y con la cantidad de tecnología y de pantallas que estamos viendo constantemente. Pero mira, queremos unos hijos estables para el mañana,
pero le estamos dando todo, papá, mamá. A los hijos hay que aprender a valorar su vida para que cuando ellos crezcan tengan esa plenitud y esa totalidad de lo que son. Pero hoy en día es triste ver en las escuelas de padres donde hacemos acompañamiento acá en el municipio cómo queremos que los niños cambien si no hay una formación de un papá, de una mamá, porque todo lo que hacen es que creen que para que deje de llorar le tienen que dar todo. Así es. Y es donde estamos cometiendo un error. Ahora, ¿quién manda en tu casa? ¿Tus hijos o tú? Yo doy gracias a Dios y bendigo a aquellas mujeres que son cabeza de hogar, que les toca trabajar, levantar un hijo y que Dios les dé sabiduría y gracia, porque no es fácil el saber que tienen que ir a cumplir unos horarios para poder tener un sostenimiento económico de sus casas. Ahora, sabes, Marcelo, tú has tocado unos temas que llegan al corazón y que sé que al final, dándole una aplicación formal, daremos unos consejos para el fortalecimiento. Dentro de ese libro hay un propósito. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese libro familiar que tú estás desarrollando? Bueno, el propósito es que los hogares estén rodeados de Dios, que en los hogares estén rodeados de una serie de valores como el respeto y la integridad familiar. Sí. Y sobre todo, que los padres no sigan sacando la excusa de que son las instituciones educativas las responsables de la formación integral de nuestros hijos, que es desde el hogar, desde donde se fundamentan los diferentes valores y de donde se crean los buenos hábitos, valga la redundancia, los hábitos, las virtudes, para que nuestros jóvenes vuelvan a las costumbres que tenían nuestros papás, nuestros abuelos, porque de verdad que se ha perdido mucho. Entonces el propósito principal es generar conciencia y esa responsabilidad de los padres en el hogar para la formación de los hijos, que no se despeguen tanto, que no se desestimen tanto de la responsabilidad que hay, porque es que yo tengo un hijo, pero venga, yo respondo por él no solo con darle el alimento, sino con acompañarlo y educarlo. Es claro y es muy importante esto. Mira, yo soy responsable como papá o como mamá en el rol que te tocó de ejercer la mayordomía a nivel de la casa. Pero yo te digo algo a ti, si tú no le enseñas a tu hijo a valorar tu vida, se perdería el propósito que hoy él está hablando. Qué bueno que hoy te examines a lo que él nos está aconsejando en ese propósito. Y ojo, que de pronto se me estaba escapando una cosa, un elemento que se ve hoy en los adolescentes, preadolescentes, en los jóvenes, y es la mentira. La mentira, porque es que a uno como docente le llegan los papás a veces bravos con uno porque el joven llega y dice lo que no es en la casa por persuadir a los papás, para sacar un permiso, por chantajear una cosa y otra. Y entonces los papás se vuelven tan desconectados de los hijos que no saben en qué están ellos en la calle. Y aquí va la anécdota de mi gran amigo, coordinador, que era mi jefe en la institución educativa La Inmaculada Concepción en Guarne, el coordinador Jorge Salcedo, que en paz descanse. Y es que un día observé cómo un papá lo confrontaba, le pegó una braviada, que hágame el favor. Y el coordinador callado lo escuchó y le dijo, sí señor. Entonces, ¿qué le decía el papá? Vos como todo un docente, todo un educador, un profesional, le decís a mi hijo que es un bueno para nada, que no sirve para nada, que no sé qué. Entonces resulta que el muchacho iba mal en varias materias. Y él, para justificar que iba mal académicamente, fue y le dijo a los papás que allá lo maltrataban y que él no tenía motivación para estudiar, que porque a él le decían que era un bueno para nada y que qué clase de pedagogía era esa. Entonces el coordinador le aceptó todo al papá, con el hijo al frente, dejó que el papá se fuera y después yo estuve presente ahí y después lo llamó y le dijo, hágame el favor, Jorge Andrés,
Yo a usted le dije que usted tenía mucho potencial y que lo tenía que explotar y que tenía mucha capacidad. Eso es decirle que usted es un bueno para nada. ¿Y cómo le parece? Me hace el favor y usted mismo le va a decir a su papá la verdad. Porque usted, y me da la mano aquí como hombre, yo no lo quise hacer quedar mal delante de su papá, pero usted le va a pedir perdón a su papá por hacerlo venir hasta aquí a nada. Yo no quise refutar con su papá, pero es usted mismo el que si es varón, así le dijo, si usted es berraco, usted es responsable y usted ya tiene pantalones, que está en 10º grado, le hace el favor y le va a decir a su papá. Al otro día, me contó Jorge, llamó el papá, profe, discúlpeme, ya Jorge Andrés me dijo qué fue lo que pasó y cómo fue que usted le dijo las cosas. Entonces, mire que nuestros jóvenes persuaden, tergiversan y no nos podemos desentender. En esas edades de ellos es donde hay que hacer un mejor acompañamiento y que los papás deben estar pendientes porque es en la edad, en la etapa en la que ellos están más vulnerables a coger vicios, a coger pereza y a no responder, porque ellos también tienen responsabilidades, claro. Yo aquí doy responsabilidad a los padres de familia, pero los hijos también tienen que responder. Hay algo muy importante que tenemos que tener y es uno debe de aprender a perdonar, pero siempre y cuando escuche. Yo quiero ir concluyendo y que podamos entender y quiero hacerte una pregunta allá donde tú estás, amigo, amiga. ¿Dónde está tu hijo en estos momentos? ¿Con quién están tus hijos? Muchos dirán, pastor, pero es que ellos ya están muy grandes, ellos ya son responsables de la vida. Tengan la edad que tengan, siguen siendo nuestros hijos. Y si la familia es el mejor lugar para crecer, entonces, conclusión final, no esperes a mañana, comienza hoy. Hoy, qué bendición poderte tener, Marcelo, en medio de nosotros, en nuestro municipio de La Unión, el exalcalde de Guarne, Antioquia, y hacer un trabajo conjuntamente con las familias, los hogares, los matrimonios y especialmente los hijos. Pero por sobre todo ellos, que dejemos entrar a Dios en nuestro corazón. Es la clave del ser humano. Así que, ¿cuál sería tu aplicación final ya para todos los televidentes? Bueno, a conquistar esos hogares y a conquistar esos hogares es ser muy detallistas con su pareja, ser muy detallistas con los hijos, que sientan que siempre hay ese acompañamiento, esa confianza y ese amor para que funcione todo mejor en familia. Y como dice usted, Pastor Renzo, con Dios en nuestros corazones y con Dios en nuestras familias. Quiero también animarte. Si crees que podemos ser de bendición, puedes comunicarte con nuestra línea telefónica 317-4031-889. Pastor Renzo Ortiz. Y recuerda, todos los sábados a las 3:30 de la tarde, Canal 8 Comunitario La Unión. Hasta una próxima en este tu programa, Construyendo Familias Sanas. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Esta familia